Antes de empezar, quiero leerte. ¿Qué civilización antigua siempre te ha intrigado? Escríbelo abajo. A lo largo de la historia, grandes civilizaciones han surgido, prosperado, y luego han desaparecido. Imperios poderosos, sociedades avanzadas, pueblos que dominaron su mundo, y que hoy solo existen en ruinas y leyendas. ¿Cómo puede desaparecer una civilización entera? ¿Qué fuerzas son capaces de borrar siglos de historia? Hoy viajaremos al pasado para descubrir 15 civilizaciones antiguas que desaparecieron misteriosamente. 1. Los sumerios. La historia de la civilización comienza en un rincón del mundo donde la naturaleza ofrecía una oportunidad única. En la fértil llanura de Mesopotamia, encajada entre los ríos Tigris y Éufrates, los sumerios levantaron las primeras ciudades conocidas hace más de 5.000 años. Esta antigua civilización no solo fue pionera en urbanismo, sino que también dio origen a inventos fundamentales para el desarrollo humano: la escritura cuneiforme, que permitió registrar ideas y transacciones; la rueda, que revolucionó el transporte y la producción; y avanzados sistemas de riego que transformaron el paisaje en una fuente constante de vida. Incluso redactaron códigos de leyes que sentaron las bases de la organización social. En muchos sentidos, los sumerios fueron los arquitectos del mundo moderno. Sin embargo, ni siquiera los más grandes están exentos de la caída. Tras siglos de esplendor, la región empezó a sufrir sequías prolongadas que arrasaron sus campos de cultivo. El agua, antes abundante, comenzó a escasear y la tierra fértil se volvió árida e infértil. A este desastre ecológico se sumó la inestabilidad política. Las ciudades-estado sumerias, lejos de unirse, entraron en prolongados conflictos bélicos entre sí. Las guerras internas desgastaron aún más a una civilización ya debilitada. Incapaces de sostener su forma de vida, los sumerios se vieron obligados a abandonar su tierra ancestral. Así, la primera gran civilización de la humanidad se desvaneció, dejando tras de sí un legado inmenso y una advertencia eterna. 2. Rapa Nui, Isla de Pascua. En uno de los rincones más remotos del planeta, en medio del vasto océano Pacífico, floreció una cultura tan singular como enigmática. Los antiguos habitantes de Rapa Nui, la isla que muchos conocen como Isla de Pascua, lograron lo impensable: esculpir y levantar cientos de colosales estatuas de piedra, los moais, que aún hoy vigilan el horizonte con su eterna mirada. Estas figuras no eran solo arte, representaban ancestros, poder y espiritualidad. Durante siglos, la sociedad Rapa Nui prosperó en aislamiento, desarrollando una estructura social compleja, tradiciones propias y una profunda conexión con la tierra y el mar que los rodeaba. Pero el mismo ingenio que los llevó a construir sus monumentos fue también su perdición. La tala intensiva de árboles, necesaria para transportar los moais y sostener su modo de vida, acabó por devastar el ecosistema insular. Sin bosques no había madera para construir canoas, ni para cocinar, ni medios para cazar o pescar en alta mar. La escasez de recursos provocó una crisis profunda. El hambre, el conflicto interno y las guerras tribales aceleraron el colapso social. La civilización que una vez llenó la isla de gigantes de piedra se desmoronó. Hoy, los moais permanecen como testigos inmóviles de un pueblo que alcanzó la grandeza, pero no supo detener su caída. 3. El Imperio Songhai. En el corazón de África Occidental surgió uno de los imperios más poderosos y prósperos que el mundo haya conocido: el Imperio Songhai. En su apogeo dominaba vastos territorios y controlaba rutas comerciales estratégicas que conectaban el desierto del Sahara con el resto del continente. Ciudades como Tombuctú y Gao se convirtieron en centros de conocimiento, cultura y riqueza. El comercio del oro y la sal, bienes tan valiosos como la vida misma en esa época, sostuvo la grandeza de Songhai durante generaciones. Era un imperio que no solo acumulaba riquezas materiales, sino también sabiduría y sofisticación en sus instituciones. Pero como tantas potencias de la historia, su caída comenzó desde dentro. Las disputas dinásticas y las luchas por el control del trono fragmentaron la unidad que había sostenido al imperio.
Aprovechando esta debilidad, en 1591 el sultán de Marruecos envió un ejército moderno, armado con armas de fuego, para conquistar el territorio. La resistencia songhai, aunque valiente, no pudo hacer frente a la tecnología de la pólvora. La derrota fue rápida y devastadora. En cuestión de días, un imperio que había tardado siglos en construirse se desmoronó, disolviéndose en el polvo del desierto. 4. Los Wari. Mucho antes de que los incas unificaran los Andes, los Wari habían construido un vasto y sofisticado imperio en el actual territorio peruano. Desde su capital desarrollaron una red de centros administrativos interconectados y perfeccionaron sistemas agrícolas adaptados a las exigencias de la altitud, como terrazas de cultivo y canales de irrigación. Su organización política y su arquitectura influirían más tarde en civilizaciones andinas posteriores. Durante siglos, los Wari prosperaron, expandiendo su cultura, su arte y su control sobre regiones montañosas desafiantes. Sin embargo, ningún poder es eterno. Un cambio climático prolongado trajo consigo severas sequías que destruyeron cosechas y agotaron los recursos esenciales para la supervivencia. La escasez de alimentos desató el caos. Las hambrunas provocaron descontento y las tensiones sociales estallaron en rebeliones contra las autoridades. Incapaz de contener la crisis, el imperio comenzó a desmoronarse desde adentro. Una a una, las ciudades fueron abandonadas y los caminos antes transitados quedaron vacíos. El legado Wari se desvaneció entre las montañas, dejando solo vestigios de una civilización que alguna vez desafió la geografía para alcanzar el poder. 5. El Imperio de Aksum. En el noreste de África, en lo que hoy es Etiopía, floreció el Imperio de Aksum, una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo. Su ubicación estratégica le permitió convertirse en un nodo clave del comercio entre el Imperio Romano, Arabia y la India. Desde sus puertos salían productos como marfil, oro y especias, y llegaban bienes exóticos de tierras lejanas. Aksum no solo fue una potencia económica, también fue uno de los primeros imperios en adoptar el cristianismo como religión oficial, dejando un legado espiritual y cultural que perdura hasta hoy. Durante siglos, su riqueza y estabilidad parecían inquebrantables, pero incluso los imperios más sólidos pueden desmoronarse cuando los pilares que los sostienen se debilitan. Con el tiempo, las rutas comerciales marítimas comenzaron a cambiar, desviándose hacia otros puertos más estratégicos. El flujo de riqueza que mantenía a Aksum se redujo drásticamente. Al mismo tiempo, la presión sobre el medio ambiente aumentó. La deforestación aceleró la erosión del suelo y el agotamiento agrícola hizo insostenible la producción de alimentos. Sin comercio ni tierras fértiles, Aksum comenzó un lento declive. Su poder se desvaneció gradualmente y aunque nunca cayó en un solo día, terminó desapareciendo, absorbido por el silencio de la historia. 6. Tiwanaku. En las frías y áridas alturas del altiplano boliviano, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, surgió una civilización que desafiaba las limitaciones de la naturaleza, Tiwanaku. Con una ingeniería agrícola sorprendente, sus habitantes lograron cultivar alimentos en condiciones extremas gracias a técnicas avanzadas como los campos elevados o sucacolus, que regulaban la temperatura del suelo y conservaban el agua. Su ciudad principal estaba adornada con monumentos colosales y centros ceremoniales de una precisión arquitectónica asombrosa. Tiwanaku no solo era un centro espiritual, sino también político y económico, irradiando influencia por gran parte del sur andino. Pero en un entorno tan hostil, todo dependía del equilibrio con el agua. Una prolongada sequía cambió el destino de esta civilización. Sin lluvias suficientes, sus innovadores sistemas agrícolas dejaron de funcionar, las cosechas fallaron y el hambre se extendió. Con el colapso ecológico llegó el colapso social. La gran ciudad ceremonial fue abandonada y su gente dispersada. Sin embargo, su legado no desapareció del todo. Siglos más tarde, los incas adoptaron muchas de sus ideas arquitectónicas, agrícolas y religiosas, demostrando que, aunque Tiwanaku cayó, su influencia siguió viva en los imperios por venir. ¿Qué teoría te convence más hasta ahora? Quiero que abras debate abajo, porque muchas de estas desapariciones siguen sin respuesta. 7. El Imperio Yemer, Angkor. En el corazón del sudeste asiático, el
Imperio Yemer construyó una de las ciudades más grandiosas de la historia, Angkor. Durante siglos fue un centro político, religioso y económico sin igual, con templos majestuosos como Angkor Wat y un sistema hidráulico tan avanzado que permitía alimentar a millones de personas. Canales, embalses y represas regulaban el agua en tiempos de lluvia y sequía, convirtiendo la región en un oasis de abundancia. Era una civilización que dependía completamente de su dominio sobre la naturaleza, hasta que esa misma naturaleza se volvió en su contra. A lo largo del siglo XIV, el clima comenzó a cambiar de forma drástica. Sequías prolongadas secaron los reservorios, mientras los monzones cada vez más intensos arrasaban con los canales y represas. La infraestructura colapsó, y con ella la capacidad de alimentar a la población. En medio de esta crisis interna, el imperio se volvió vulnerable a ataques externos. Invasores aprovecharon la debilidad y asestaron golpes decisivos. Angkor, la joya del imperio Jemer, fue finalmente abandonada. La selva tropical reclamó lo que una vez fue suyo, ocultando durante siglos los restos de una civilización que rozó la perfección y cayó en silencio. 8. La cultura Nok. En el corazón de lo que hoy es Nigeria floreció una de las culturas más antiguas y enigmáticas del continente africano, la cultura Nok. Activa desde al menos el año 1000 a.C., destacó por su sorprendente dominio del hierro y por sus esculturas de terracota, que representan rostros humanos con expresiones detalladas y estilizadas. Estas obras artísticas, halladas siglos después enterradas en la tierra, revelan una sociedad compleja, con habilidades técnicas y estéticas muy avanzadas para su tiempo. La cultura Nok fue pionera en África subsahariana, marcando un punto de partida en la historia del arte y la metalurgia del continente. Pero hacia el año 300 de nuestra era, desaparecieron sin dejar rastro. Hasta hoy las causas de su declive siguen siendo un misterio. Algunos estudiosos sugieren que cambios climáticos pudieron haber afectado sus recursos, obligándolos a migrar o a reorganizar su forma de vida. Otros creen que la cultura Nok fue absorbida gradualmente por pueblos vecinos, perdiendo su identidad original en el proceso. Sin registros escritos ni estructuras monumentales, gran parte de su historia se ha perdido en el tiempo. Aún así, las esculturas que dejaron atrás nos siguen hablando en silencio de una civilización brillante cuyo final sigue envuelto en sombras. 9. Nabta Playa. Mucho antes de que las pirámides se alzaran sobre las arenas de Egipto, en una región que hoy forma parte del desierto del Sahara, existió una cultura sorprendente: Nabta Playa. Esta antigua civilización erigió complejas estructuras de piedra, alineadas con precisión astronómica, anticipándose en miles de años a monumentos similares en otras partes del mundo. Sus conocimientos sobre el cielo, las estaciones y el entorno demuestran un nivel de organización y entendimiento notable para su época. Nabta Playa fue más que un asentamiento. Fue un centro ceremonial, científico y social en medio de lo que entonces era una zona fértil y habitable. Sin embargo, el equilibrio natural que permitía la vida allí no duró para siempre. El clima cambió de forma drástica y la región comenzó a secarse de manera irreversible. Las lluvias desaparecieron, los lagos se evaporaron y la tierra se convirtió en desierto. La supervivencia se volvió imposible y sus habitantes emprendieron una migración masiva hacia zonas más fértiles. Muchos de ellos se asentaron en el Valle del Nilo, llevando consigo su conocimiento astronómico, agrícola y espiritual. Así, aunque Nabta Playa fue abandonada, su legado pudo haber sembrado las primeras semillas de lo que más tarde se convertiría en la civilización egipcia. 10. Los pueblos ancestrales, Anasazi. En los imponentes paisajes del suroeste de lo que hoy es Estados Unidos, los pueblos ancestrales conocidos como los Anasazi levantaron algunas de las estructuras más impresionantes de América precolombina. Tallaron sus viviendas en los acantilados y construyeron complejos urbanos de varios pisos, con plazas, torres y cámaras ceremoniales llamadas kivas. Durante siglos dominaron la agricultura en zonas áridas mediante sistemas de irrigación y técnicas de cultivo adaptadas al entorno. Su cultura floreció en equilibrio con la tierra, desarrollando una sociedad profundamente conectada con el entorno natural y el cielo estrellado del desierto.
Pero ese delicado equilibrio se rompió cuando una sequía prolongada azotó la región. Las lluvias cesaron, los cultivos fallaron y las reservas de alimento comenzaron a agotarse. En medio de la escasez surgieron tensiones sociales y conflictos internos. La desesperación forzó a comunidades enteras a abandonar sus hogares en busca de lugares más habitables. Las ciudades excavadas en la roca quedaron vacías, suspendidas en el tiempo, como huellas silenciosas de una civilización que supo prosperar en lo extremo. Hasta que la naturaleza cambió las reglas del juego. 11. Cahokia. En las riberas del río Mississippi, donde hoy se encuentra el estado de Illinois, floreció Cahokia, la mayor ciudad de Norteamérica antes de la llegada de los europeos. En su apogeo albergó a decenas de miles de personas, más que muchas ciudades europeas de su tiempo. Sus habitantes construyeron enormes montículos de tierra, utilizados como plataformas ceremoniales, viviendas de élite y templos. El más grande, conocido como Monk's Mound, sigue siendo una de las estructuras precolombinas más imponentes del continente. Cahokia era un centro de comercio, religión y poder, conectado por redes que se extendían por toda América del Norte. Pero su crecimiento acelerado tuvo un costo. A medida que la población aumentaba, la presión sobre los recursos naturales se volvió insostenible. Los bosques fueron talados, los suelos se agotaron y los ecosistemas colapsaron. Al mismo tiempo, cambios climáticos provocaron graves inundaciones que arruinaron las cosechas, desestabilizando la economía y generando tensiones sociales. Con el tiempo, la ciudad comenzó a despoblarse. Hacia el año 1350, Cahokia fue abandonada y sus montículos quedaron como testigos de una civilización que alcanzó grandes alturas, pero no logró resistir las consecuencias de su propio éxito. 12. Los micénicos. Durante la Edad del Bronce, los micénicos se convirtieron en los señores indiscutidos de Grecia. Desde fortalezas como Micenas, Tirinto y Pilos extendieron su poder a través del mar Egeo, convirtiéndose en hábiles comerciantes, valientes guerreros y protagonistas de las leyendas que más tarde inspirarían a Homero. Su civilización estaba marcada por una arquitectura monumental, una escritura primitiva llamada Lineal B y una organización palaciega que centralizaba el control económico y militar. Los micénicos no solo dominaron su entorno, sino que conectaron Grecia con el resto del Mediterráneo, dejando una huella imborrable en la historia antigua. Pero hacia el siglo XII a.C., el mundo micénico comenzó a desmoronarse. Una serie de desastres naturales, incluidos terremotos y sequías prolongadas, debilitaron sus ciudades fortificadas. A esto se sumaron invasiones de pueblos del mar y conflictos internos que provocaron el colapso del sistema palaciego. Sin estructura ni protección, las ciudades fueron abandonadas o destruidas. Lo que siguió fue un largo periodo de oscuridad, donde el conocimiento se perdió y la escritura desapareció. Grecia entró en siglos de silencio, hasta que, mucho después, resurgiría con nueva fuerza. Pero para los micénicos, su tiempo había terminado. 13. Los olmecas. Los olmecas fueron la primera gran civilización de Mesoamérica. Un pueblo enigmático que sentó las bases culturales, artísticas y religiosas de todas las civilizaciones que vendrían después. Se establecieron en las húmedas tierras bajas del actual Golfo de México, donde levantaron centros ceremoniales, pirámides y, sobre todo, sus icónicas cabezas colosales de piedra, talladas con maestría a partir de enormes bloques de basalto. Su cosmovisión, sus rituales y su estilo artístico marcaron profundamente a culturas posteriores como los mayas y los mexicas. Los olmecas fueron los pioneros de un mundo que apenas comenzaba a tomar forma. Pero su historia, como tantas otras, fue interrumpida por fuerzas que escapaban a su control. El cambio climático alteró los patrones de lluvia y provocó inundaciones y sequías que afectaron gravemente sus cultivos. Al mismo tiempo, la deforestación causada por la expansión de sus centros urbanos y agrícolas debilitó el entorno natural del que dependían. Estas crisis ecológicas minaron la base de su sociedad. Con el tiempo, los grandes centros olmecas fueron abandonados y su civilización se desvaneció. Sin embargo, su legado no desapareció. Sus ideas, símbolos y estructuras sociales sobrevivieron en los pueblos que heredaron su mundo. 14. Los minoicos.
En la soleada isla de Creta, en medio del mar Egeo, floreció una de las civilizaciones más avanzadas y misteriosas de la antigüedad. Los minoicos. Expertos navegantes y comerciantes construyeron grandes palacios como el de Knossos, con pasillos laberínticos, coloridos frescos y sistemas de plomería que asombrarían incluso a siglos posteriores. Su cultura estaba marcada por una fuerte conexión con el mar, una rica mitología y una estética artística refinada. Durante siglos dominaron las rutas comerciales del Mediterráneo oriental, difundiendo su influencia por islas y costas lejanas. Pero el equilibrio que los sostenía fue alterado de forma abrupta. Una erupción volcánica masiva en la isla de Thera, la actual Santorini, provocó tsunamis y desastres climáticos que afectaron gravemente a Creta. La economía y la estructura social minoica se debilitaron y en ese momento de vulnerabilidad llegaron los invasores. Se cree que los micénicos, desde la Grecia continental, tomaron el control y absorbieron gran parte de su cultura. Con el tiempo, los minoicos fueron olvidados y solo las ruinas de sus palacios permanecieron, esperando siglos para que su historia fuera redescubierta. 15. La civilización del Valle del Indo. En los fértiles márgenes del río Indo, donde hoy se extienden partes de Pakistán y el noroeste de la India, surgió una de las civilizaciones más sofisticadas de la antigüedad. La civilización del Valle del Indo construyó ciudades cuidadosamente planificadas, con calles en cuadrícula, sistemas de alcantarillado subterráneo y baños públicos que revelan un nivel de organización urbana extraordinario. Centros como Harappa y Mohenjo-Daro fueron núcleos de comercio, tecnología y vida comunitaria. Su escritura, aún no descifrada, y su economía basada en el comercio internacional con Mesopotamia muestran una sociedad compleja y avanzada, muy adelantada a su tiempo. Sin embargo, algo ocurrió que provocó su lento colapso. El curso de los ríos comenzó a cambiar, desviando las fuentes de agua que alimentaban la vida urbana. A esto se sumaron largas sequías que afectaron la agricultura y redujeron la disponibilidad de recursos vitales. Las ciudades, antes bulliciosas y bien estructuradas, fueron poco a poco abandonadas. No hubo un final violento, sino una retirada gradual ante un entorno cada vez más inhóspito. Así desapareció una de las grandes civilizaciones de la historia, sin grandes guerras ni monumentos finales, pero con un legado silencioso que aún hoy intriga al mundo. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas 15 civilizaciones crees que merece más atención hoy en día? Te leo en los comentarios.